¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Seguramente cuando no entiendes cómo funciona algo o no sabes por qué ocurren las cosas, simplemente te haces preguntas. Desde preguntas normales como por qué el fondo de los barcos es de color rojo, hasta preguntas un poco más interesantes como por qué si nos quemamos con el sol nos ponemos rojos. Bueno, señor Curiosity, algunos suscriptores viven haciéndose preguntas y algunas son tan interesantes que las traigo en este video. Por esto y por mucho más, estas son 20 preguntas curiosas en 10 minutos. Freddy Gómez pregunta por qué el fondo de los barcos es de color rojo. Aunque no hay una ley que lo establezca, la gran mayoría de los barcos tienen su fondo pintado de rojo por una antigua razón, ya que cuando los barcos eran a vela, se les pintaba la base con una pintura a base de cobre para evitar que se pegaran algas y crustáceos que dañaran la embarcación. Y este cobre que tenía la pintura era el responsable de darle el tono rojizo que se convirtió en tradición. Y aunque hoy la tecnología permite usar cualquier color, el rojo sigue siendo el elegido por su alto contraste con el agua del mar y para que sea más fácil ver el estado del barco desde el exterior. A ver si sabías eso, amigo. Raúl Leonardo López pregunta ¿cómo hacen los puercoespines para lanzar sus espinas? Sabemos que los puercoespines tienen una ingeniosa defensa cuando se sienten amenazados, ya que cuentan con miles de largas hebras de pelo endurecido unidas directamente a su musculatura. Esta fibra se desprende cuando entran en contacto con otro animal y como la punta tiene forma de gancho, es difícil y doloroso removerlas. Por lo tanto, es un mito que los puercoespines arrojen las espinas a la distancia, ya que estas solo se salen cuando se enganchan a la piel del depredador, aunque lo hacen de manera violenta y pueden atravesarlo sin problemas. Jorge Torres pregunta por qué el núcleo del planeta está caliente. El centro de la Tierra está rodeado por un líquido extremadamente caliente y en movimiento, un líquido que se encuentra a altísimas temperaturas debido a la radioactividad. Este fenómeno es generado por los rastros de elementos que quedaron atrapados dentro del planeta durante su formación hace miles de millones de años atrás. Estos elementos como el uranio, torio y potasio todavía se están desintegrando lentamente y en ese proceso liberan partículas que se mueven y chocan contra el material a su alrededor, calentándolo a temperaturas similares a las del Sol a unos 6000 grados centígrados. Orbi Mendoza pregunta ¿por qué no salen ronchas en los lugares donde nos pican insectos o algún otro animal? Seguro que alguna vez te salió una roncha por la picadura de algún insecto. Bueno, este fenómeno es bastante común y la mayoría de las veces solamente produce algo de picazón. El motivo por el que salen se encuentra en la reacción de nuestro cuerpo ante la saliva del insecto, que contiene ácido fórmico. Esta sustancia es la encargada de provocar la hinchazón e irritación en la zona y la aparición de pequeños bultos llenos de líquido que más allá del picor son inofensivos y desaparecen al poco tiempo. Diego Guadiana pregunta ¿por qué sentimos cosquillas cuando se nos duerme alguna parte del cuerpo? Esa sensación se llama parestesia temporal y ocurre cuando ponemos demasiada presión sobre una extremidad, ya que de esta manera pellizcamos los nervios que pasan por la zona y a la vez apretamos sobre los vasos sanguíneos que alimentan esos nervios. Entonces, una vez que aliviamos la presión, la sangre fluye de vuelta a la extremidad y los nervios comienzan a disparar información de golpe desde hacia el cerebro por todos lados. Eso sí que está interesante, cuerpo humano. Jaime Alfredo García Aguirre pregunta ¿cómo funcionan las garras retráctiles de los gatos? A diferencia de nuestras uñas, las garras del gato son una parte integral de sus patas y están directamente relacionadas con sus huesos y tejidos. Y algunas de estas garras son retráctiles, lo que significa que se mantienen ocultas hasta que el felino necesita sacarlas. Una característica que les permite realizar ciertos movimientos y funciones para luego retraerlas y almacenarlas en una especie de funda protectora interna llamada vaina. Esta cuestión hace que las garras se mantengan protegidas y no se desgasten, a la vez que evitan hacer ruido cuando caminan para poder cazar sigilosamente. Hugo Ernesto Cárdenas pregunta ¿por qué algunos animales persiguen el láser? Muchos animales, incluyendo perros y gatos, no pueden resistirse a salir corriendo detrás de la luz de un láser para intentar atraparla. Y el curioso motivo de este comportamiento está en su instinto cazador, el cual consiste en perseguir y atrapar cualquier cosa. Cuando la mascota ve el pequeño punto de luz moviéndose por todas partes, inmediatamente le llama la atención y tratan de perseguirlo para poder cazarlo. El problema es que están persiguiendo algo que jamás lograrán atrapar y por esa razón no es aconsejable estimularlos con esto todo el tiempo. Alberto Saavedra pregunta ¿Marte será habitable en un futuro? Está probado que hace unos 4000 millones de años Marte era un planeta cálido y húmedo con características parecidas a la Tierra, por lo que entonces los científicos están de acuerdo en que hasta el momento Marte es el planeta más adecuado y habitable para colonizar y calculan que en unos 300 años se podrá vivir en él, ya que los días de ese planeta son muy parecidos a los terrestres, así como sus estaciones. Además, Marte cuenta con agua y una gran cantidad de dióxido de carbono que podría alimentar a las plantas que se vayan a cultivar, pero aún así hay muchísimos problemas que deberían resolverse para poder intentar vivir en nuestro vecino del sistema solar. Sebastián Templar pregunta ¿por qué nos ponemos rojos cuando nos quemamos con el sol?
Si pasamos tiempo al aire libre y no llevamos protección solar, la piel de nuestro cuerpo que estuvo expuesta al sol se puede enrojecer. Y esta reacción se explica por la presencia de los rayos del sol del tipo UV que viajan a la Tierra y que son los responsables de producir quemaduras en la piel. Ante este daño, el sistema inmunológico de nuestro cuerpo responde con enrojecimiento, dolor, hinchazón y picor en las zonas afectadas, que dura hasta que se produce el recambio de las células en las capas más superficiales. Gracias por cuidarnos, cuerpo humano. Dionis Liberato pregunta ¿qué función tienen los corales en el ecosistema acuático? A pesar de su apariencia rígida y sin movimiento aparente, los corales son animales marinos que viven en colonias formando espectaculares arrecifes. Tenemos que saber que estos son uno de los ecosistemas más biodiversos y complejos del mundo, y para poder dimensionar cuál es su importancia, tenemos que saber que un cuarto de toda la vida marina depende de estos ecosistemas, tanto para alimentarse como para poder encontrar refugio de los depredadores. Y además de servir como hábitat para miles de especies, también protegen las costas de la erosión, atenuando el impacto de las olas. Osvaldo Caballo pregunta por qué el agua hirviendo ablanda una papa pero endurece un huevo. Para saber por qué el agua hirviendo produce distintos efectos según el tipo de alimento, tenemos que observar cuál es su composición. Por ejemplo, en el caso de un huevo, mayormente está formado por una proteína llamada albúmina, y al pasar por agua hirviendo se endurece debido a que el calor hace que esas proteínas se abran y se unan en enlaces sólidos en un proceso llamado desnaturalización. En cambio, una papa está formada por almidón, que tiene una estructura más dura y compacta. Entonces el hervor lo que hace es destruir esa estructura y convertirla en moléculas mucho más cortas de almidón y agua, que terminan siendo más blandas y porosas que la papa sin cocer. Ramsis17 pregunta por qué al mes de febrero solo le pusieron 28 días y cada 4 años 29. Hay dos razones que explican por qué febrero es el mes más corto y recibe un día extra cada 4 años. Este mes fue el último que se agregó al calendario y los demás meses ya tenían 30 o 31 días cada uno. Por lo que entonces, para ajustarse a lo que dura un año, le asignaron 28 días. Y por otro lado, la Tierra tarda realmente 365 días, 5 horas y 56 minutos en dar la vuelta al Sol. Entonces, para equilibrar con nuestro calendario, cada 4 años se agregan las horas y minutos de más al mes más corto. Andrés Leiva pregunta ¿cuál ha sido la mayor caída libre de una persona que haya sobrevivido? A pesar de ser peligrosísimas, algunas personas han logrado sobrevivir a caídas desde mucha altura. Pero si hablamos del récord absoluto, lo encontramos en una ayudante de vuelo de Serbia llamada Vesna Vulovic. Esta mujer sobrevivió a una caída desde un avión que volaba 10.000 metros de altura en el año 1972. Y aunque resulte difícil de entender, solo sufrió alguna fractura después de que el trozo de avión en el que ella había quedado atrapada en el medio de una explosión en el aire cayera sobre la nieve de una montaña, haciendo más suave la caída. ¡Bien hecho, Vesna Vulovic! Iván Barrientos pregunta ¿para qué sirven las cejas? Seguro alguna vez pensaste en cuál es la función de nuestras cejas, si nuestros ojos ya están protegidos por los párpados y las pestañas. Pero bueno, las cejas están ahí por dos buenas razones. En primer lugar, el pelo está ubicado estratégicamente para desviar a los costados los líquidos que caen por el rostro. Por ejemplo, el sudor tiene sales que son irritantes para los ojos y las cejas impiden que pase directamente a estos. Y en segundo lugar, tener cejas nos brinda un extra de protección ante la radiación solar y ciertos residuos que puede traer el viento, como el polvo o la arena. Zule Sol pregunta, ¿los perros saben distinguir sabores? Mientras que los humanos tenemos 9.000 papilas gustativas, los perros solamente tienen unas 2.000. Por lo tanto, eso hace que perciban menos sabores que nosotros y que se guíen básicamente por su olfato para elegir y saborear los alimentos. Igualmente, su lengua, al igual que nosotros, puede diferenciar los sabores dulces, ácidos y amargos. Pero hay algo interesante, y es que en cuanto a los salados, estos animales no son capaces de notarlos, ya que durante miles de años se alimentaron de carne que tenía las dosis necesarias de sal para su dieta, por lo que entonces sus papilas gustativas no han necesitado desarrollar la habilidad para percibir ese sabor. Chiquipira Laula pregunta, ¿qué pasa si alguien tiene pareidolia? Muchas veces al observar un objeto nos parece ver algo que nos resulta familiar, como por ejemplo encontrar un animal en una nube o una cara en la trompa de un auto. Bueno, este fenómeno psicológico se llama pareidolia y es completamente normal, ya que el cerebro humano está preparado para reconocer este tipo de formas. Por eso, si una cosa tiene cierto parecido a los rasgos faciales, nuestra mente lo interpreta automáticamente como un rostro, un fenómeno psicológico que nos va a permitir ver todo tipo de caras en cualquier tipo de objetos. Jesús David Montero pregunta, ¿cómo funciona una granada de humo? Las granadas de humo son un tipo especial de armamento con forma de cilindro de acero, un cilindro con varias perforaciones que permiten la salida de humo cuando ésta se activa. En su interior, estas granadas cuentan con unos 300 gramos de un compuesto llamado clorato de potasio, que es el responsable de generar el humo, junto con una tinta que le da el color que corresponda.
Entonces, una vez que quitamos el seguro y se detona la carga, se produce una reacción exotérmica que, además del humo, libera calor que puede resultar peligroso para nuestras manos. ¡Aléjate de las granadas, Timmy! Rodrigo de Cozumel pregunta cómo funcionan los despertadores mecánicos. Los despertadores mecánicos se inventaron hace varios siglos, pero siguen siendo un buen complemento de otras alarmas digitales, ya que no necesitan electricidad. Para entender cómo funcionan, tenemos que saber que tienen un motor con una pequeña lámina de metal que se enrolla cada vez que le damos cuerda. Al desenrollarse, el motor libera energía y la transmite un sistema de engranaje al cual van unidas las manecillas. Para que esa energía se libere de a poco, cuenta con un oscilador responsable del clásico sonido de tic-tac de estos dispositivos. Y ya por último, la aguja de la alarma está conectada a un resorte y cuando llega la hora acciona el martillo que golpea las campanillas. Garfield pregunta cómo funciona una bengala. Las bengalas son una clase de fuego artificial de mano que, además de usarse en eventos de todo tipo, también sirven para pedir ayuda en navegación. Su principal característica es que arden lentamente y generan llamas de luz muy brillantes que pueden ser blancas o de colores. Estos artefactos tienen un alambre cubierto con distintos químicos como el potasio, titanio, aluminio o magnesio, encargados de producir los distintos colores cuando entran en combustión. Y aunque sea normal ver las clásicas bengalas que salen disparadas al accionarlas, también tenemos bengalas que se encienden como si fuesen un fósforo y actúan desde nuestras manos. Luis Gerardo Ochoa pregunta cuando nos golpeamos y nos sale una bola, ¿de qué está llena? Después de golpearnos, es común que nos salga una bola que en algunos países llamamos chichón o chipote. Una reacción que ocurre porque en la zona afectada se produce una pequeña hemorragia. Entonces, como las proteínas que tiene el plasma de nuestra sangre atraen el agua de los tejidos cercanos, se termina acumulando bastante líquido. Y aunque obviamente no sea atractivo a la vista, es una reacción de nuestro cuerpo para poder protegernos y con el pasar de los días desaparecerá por completo.